Me llamo Sigifredo Echeverría Enrique. Tengo 92, pero voy a cumplir los 93 ahora en agosto. Tenía como 18 años o 19 años más. Ahí estuve de jefe de Víctor Carrasco. Ahí había, en esa parte, en esa sección, era un aserradero. Toda la madera que nos servía para terciado, esos trozos, los llevaban para allá y los aserreaban allá. Y la máquina principal, el tanque que se llamaba, sacaba los tablones, y la máquina Guillet que se llamaba, trabajaba con Pedro Verdugo y un sobrino de él. Ahí partíamos, me tocaba a mí recibir se sacaba a pulgar la tabla. Era el nombre bien puesto a Verdugo, porque hay varias. Y pidieron un guinchero para la cajonera, y ahí me nombró a mí, menos mal. Ahí ya cambió todo lo amargado que me sentía ya. Y ahí ya mi jefe fue don Hugo Toledo, el primer jefe que tuve en esos años. En la cajonera siquiera éramos 3 turnos y éramos 100. Y acá en el terciado más o menos eran casi más, fueron la gente que trabajaba al campo. Yo conozco mucha gente que trabajó incluso en las calderas, pero al verlo yo ahora, sé que los conozco, pero el apellido no me acuerdo. Me cortaron por viejo. Y así me dijeron los dirigentes que habían, porque después me llamaron para hacer una reparación de una caldera. Y fui. La respuesta mía era, yo cumpliendo con mi trabajo, y ahí después me hicieron varios, como ya está don Guillermo Maldonado Zoiza, el español el viejito, y estaba jubilado ya, y a mí me empezaron a hacer cursos de caldera y seguí en reparación de caldera, todo. Para poder hablar con el superintendente, que era en este caso el encargado de la empresa en Curacautín, don Camilo López, había que estar a las 7 de la mañana esperándolo en el transcurso que él salía de su hogar y llegaba a la empresa, que era un lapso de 50 metros. Y en ese lapso había que encontrarlo y pedirle, respetuosamente obviamente, que lo atendiera para poder solicitar trabajo. Entonces ese día justo cayó una helada y lo seguí hasta que me atendió, y en la conversación, muy respetuoso obviamente, que le estaba solicitando me diera la alternativa de trabajo, se me vinieron las narices y me metí la mano en la cartera y no me encontré el pañuelo y me quedé con la mano en la cartera y no me quiso dar trabajo porque yo le hablé como patrón de fondo, porque le hablé de mano en cartera, y eso me sirvió para nunca más actuar de esa forma. Pero fue una situación que no fue, digamos, premeditada, sino que la circunstancia me obligó a hacer eso. Y vuelvo nuevamente a lo que es Focura, el año 80. Allí ingreso como trabajador común y corriente, como cualquier otro obrero jornal, y en principio me echaron a trabajar al embalaje. Y posteriormente recorrí todas las secciones de la empresa, prácticamente me imbuí de todo lo que era la elaboración del producto de madera y de productos aglomerados. Así de que hubo una muy linda trayectoria, conocí a mucha gente, recorrí todos los fondos de la empresa y posteriormente, como les cuento, me hice dirigente a partir del año 80 y me retiré siendo dirigente el año 89, cuando vi que ya la empresa iba de mal en peor. Y en aquel tiempo se hablaba mucho del capitalismo popular, en donde trabajadores podían optar a ser accionistas de empresa. Y lamentablemente en Curacautín no pudimos hacerlo. La fábrica Mozo nace como fábrica Mozo allá por el año 38. Y posteriormente, bueno, el fundador fue don Juan Bautista Mozo, el dueño. Después vinieron los hijos, don Heraldo, Meli Mozo y así por el estilo.
y esta empresa fue traspasándose de sociedad en sociedad de acuerdo a lo que el mercado en este tiempo iba marcando las reglas del juego. Y de esta forma, digamos, llega a lo que fue Focura. En principio, en aquellos tiempos, cuando se trasladaba el trozo en ferrocarriles, cuando empieza la empresa, llegó a tener más de 3.000 trabajadores. Y quiebra por segunda vez en forma definitiva, porque anteriormente, el año 50, tuvo una crisis y quebró el año 56. Y posteriormente también tuvo varias crisis, pero no llegó a la quiebra. El año 80 llegó a la quiebra. Y esto fue una quiebra indirecta prácticamente, porque los empresarios, los dueños, eran el consorcio económico Salita Sala, con asiento en Santiago. Y este consorcio económico era el dueño del Banco Español. Y el Banco Español tuvo sus situaciones de crisis y por ende este banco quiebra, desaparece e indirectamente quiebran todas las filiales que tenía el banco a través del país, y entre ellos Focura. Entonces nosotros, dos directivas del Sindicato 1 y Sindicato 2, y empezamos a hacer todas las gestiones para ver la posibilidad de llegar a las más altas autoridades y que la empresa se declarara unidad económica. Y ahí quedamos trabajando bajo la tutela de la Sindicatura Nacional de Quiebra. La Sindicatura Nacional de Quiebra puso un interventor encargado de la empresa, y posteriormente al año 83 la empresa ya resuelve toda su situación legal. Se refundieron todos los títulos de dominio que tenían los distintos fondos y bienes de la empresa en uno solo, y ahí nace Focura. Y dentro de eso yo creo que la empresa Mozo fue una de las pioneras en dar la oportunidad a las damas que trabajaron. También hubieron más de 50 feminas que estuvieron trabajando en la empresa. Y ellas se encargaban, por ejemplo, de ir en la juntura del material de lámina, máquinas de coser especiales que iban haciendo la juntura de las láminas para producir el tablero en sus medidas correspondientes. De primera, cuando me cortaron, me querían pagar en cuotas el sueldo, o sea, los años de servicio. Y yo no quise, no le quedaba. Ahí con los dirigentes del sindicato me llevaron varias veces a la gerencia y para que me lo arregláramos. Y yo le dije, si me cortaron, yo quiero toda mi plata al tiro. Y tantos viajes que hicimos a la gerencia, me acuerdo que Zoliki, uno de los dirigentes que había, como éramos bien amigos, me dijo, mira, hemos hecho esto y esto, pero ahora nosotros los dirigentes llegamos a esta conclusión, que te paguen en 2 cuotas, por mejor. Puede ser, pero siempre que la segunda cuota llegue, no, si compromiso. Y me pagaron la mitad y después a los 15 días me pagaron lo otro. ¿Le gustaba su trabajo? Sí, me gustaba. Cochino era así, pero me gustaba. Sí.